tardes, un gusto estar otra vez en un capítulo más de Entre Tronados y Profesionales TVAs. Y el día de hoy tengo como visita una buena amiga, a la licenciada Laura Emilia Calderón Aguiano, que aparte de tener otros estudios, ella está metida también en la rehabilitación en adicciones. El día de hoy es un gusto que me acompañes aquí. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a este espacio de Entre Tronados y Profesionales. Gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito de mi experiencia en esto. Te lo agradezco mucho, Laurita, porque en esta parte de lo que hoy tratamos de hacer es, aquí en Morelia, Michoacán, pues poco he visto esto que se está manejando en esta ciudad. No tenemos la verdad, pero sí tenemos pues esa parte de lo que hablábamos ahorita tras bambalinas, de que cada uno de nosotros podemos aportar algo para lo que estamos ahora, pues nosotros tratando de dar, ¿no? Es mi experiencia con ustedes, pues toda la parte que trabajan, porque sabemos que ya tienes muchos años trabajando en esto. Y hoy tenemos un tema que es la parte de la prevención, ¿así es? Exactamente, sí, pues cuando me invitaste a estar aquí contigo, a mí me hizo mucho pensar en esta parte de la prevención, ¿sí? ¿Desde cuándo es importante que vean la prevención al consumo de drogas? Y me doy cuenta, bueno, yo en mi parte profesional he estado trabajando en la prevención al consumo de drogas desde la edad de preescolares, ¿sí? O sea, no es que desde la adolescencia o no, desde preescolares se les puede enseñar ahorita a través de caricaturas, de videos, de diferentes herramientas a niños pequeños, donde hablamos principalmente del consumo de alcohol y de tabaco, ¿no? Que son las drogas de lobby. Entonces, desde esa edad, desde muy temprana edad, podemos hablar con los pequeños desde la prevención, precisamente para no llegar al consumo. Qué bueno, porque hoy que estamos metidos, inmersos en esto, sabemos, y lo dicen por ahí, ¿no?, que esta enfermedad es de males más profundos. Y esos males más profundos hemos aprendido que viene desde, en algunos casos, pues en muchos de los casos, desde la infancia, ¿no? Y qué bueno que hoy estoy contigo para pues que nos hagas un poquito más el panorama de esto, porque yo insisto que a veces hay informaciones que no sé si sean malas, sean buenas, pero en algunos de los casos a la gente, pues, o a los familiares, cuando tienen ese problema, los altera porque no saben qué hacer. Y qué bueno que estás aquí como para que nos puedas regalar un poquito esta parte, ¿no, Laura? Claro que sí, pues muchas gracias. Mira, siempre que empezamos con este tema de prevención al consumo de drogas, es un tema difícil a veces para las familias porque piensan, a mí no me va a pasar, en mi casa no, cosas así. Pues desgraciadamente es prevención al consumo. Y bueno, a mí me gustaría partir de algo bien importante, porque cuando estamos ya trabajando con alguien que ha consumido, siempre tiene una raíz, ¿sí? Sí, claro. Siempre tiene raíz y son de diferentes aspectos. Entonces, yo podría preguntar, y me gustaría que nos esté viendo, que nos esté escuchando, pueda pensar, si yo planteo esta pregunta, ¿qué falta en tu casa? Bueno, tal vez se nos venga luego las cosas materiales, ¿no? Ay, me falta impermeabilizar porque es época de lluvias, me falta comprar la lavadora, o me falta pintar, o me falta miles de cosas en casa, ¿sí? Porque a eso nos vamos, pero si pensamos en qué son aquellas cosas importantes, y para mí las cosas importantes son las cosas trascendentes, aquellas que marcan tu vida. Entonces, esas cosas importantes, imagínense ustedes que vamos a construir una casa. ¿Qué necesitamos en esa casa? Pues primero buenos cimientos, ¿sí? Y bueno, esos buenos cimientos tienen que venir desde la familia. Así es. Y yo relacionaría estos buenos cimientos con una palabra, que serían los valores. ¿Y qué son los valores? Pues son aquellas creencias, aquellos principios que los papás están inculcando, por ejemplo, en los niños, en los adolescentes, ¿no? Aquellos valores como, por ejemplo, compartir, por ejemplo, ser solidario, ¿no? Cuando ves a un niño comiendo sus papas y se encuentran a otro niño, compártele, o da las gracias, o enseñarlos a llegar a tiempo, o enseñarlos
a ser respetuosos, bueno, todos esos valores que yo muchas veces encuentro que la gente dice se están perdiendo. Y tal vez ni siquiera se estén perdiendo, pero no los hacemos conscientes, ¿sí? Porque no le decimos al niño lo que tú estás haciendo al darles una papa al amiguito o al primo, que sea al hermano, eso se llama compartir, ¿sí? Entonces, yo creo que deberíamos empezar a cambiar los adultos también eso, ¿no? Y que esta parte de crear en casa esos buenos valores, pues vayan formando a un niño sano, a un niño seguro, a un niño que siente protección, ¿okay? Después de esos buenos cimientos, vamos a imaginar que empezamos a construir. Y bueno, todas las casas tienen una puerta. Esa puerta sería, por ejemplo, abrir la puerta, yo metafóricamente hablando lo digo como es la comunicación, ¿sí? Es una comunicación, pero ¿qué tipo de comunicación estamos teniendo en casa? ¿Es verdaderamente una comunicación asertiva? ¿Y a qué me refiero con asertiva? Pues que sea una comunicación adecuada, donde haya un emisor, un receptor, como nos lo enseñaron en primaria. Es decir, tan simple como yo estoy hablando, tú me estás escuchando, no me estás interrumpiendo, ¿sí? Estás escuchando lo que yo te digo, estás poniendo atención a lo que yo te digo. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír, podemos oír por ahí canto los pájaros o que pasa alguien, o no sé. Eso es oír. Escuchar es poner atención. Es dejar los trastes que estoy lavando yo como mamá o el papá esté viendo el fútbol, qué sé yo, y escuchar a su hijo, poner esa atención, darle ese tiempo de calidad, ¿sí? Entonces, esta comunicación asertiva es principalmente tener una buena escucha, hacerlo con la persona adecuada, ¿sí? Cuidar nuestra voz, por ejemplo, si llega el papá muy exaltado y el niño se acerca a preguntarle algo, cualquier cosa, y el papá, no me molestes ahorita, o la mamá, ¿sí? Estamos hablando principalmente de esos pilares importantes aunque son papá y mamá. Así es. Entonces, para no meternos con contacto, vamos con sí, claro. Entonces, cuando no hay esa escucha y el niño, por ejemplo, pues dice, es que mi papá no me pega, es que mi papá no me pone atención, pues el niño se va retrayendo y entonces, pues, ¿para qué le cuento? Y luego el niño va creciendo y va siendo adolescente, esa época de doler, que ni ellos a veces entienden, y entonces yo lo encuentro muy constante en la consulta, donde los adolescentes me dicen, mi lugar seguro es con mis amigos. Es que mis papás nunca me pegan, mis papás lo único que voltean es para regañarme, mis papás no me entienden, y entonces obviamente estamos buscando grupos afines. ¿Y qué son los grupos afines? Los adolescentes, ¿sí? Pero si en esos grupos afines vienen grupos que no tuvieron buenos valores, que van a estar transmitiendo a los hijos, por ejemplo. Bueno, eso hablando como de comunicación. Voy a tratar de ser breve en cada uno de los puntos, porque quiero ser concreta, quiero que quede un aprendizaje significativo para quien nos escuche esto y diga, ¿sabes qué? Si las puertas es o abro la puerta y permito pasar, es la comunicación, o cierro la puerta, que es lo que es una constante, ¿sí? Claro. Yo empecé a drogarme, ¿por qué? Porque pues nunca me escucharon, porque no me entendían, porque ¿para qué les decía? Y bueno, de la mano de la comunicación, bueno, pues seguimos en la metáfora de la casa, vamos a pensar en las ventanas. Okay. Y bueno, ¿qué son las ventanas? Pues la expresión de sentimientos. Y este es un punto súper importante también, porque pues cuando haya una persona que ha consumido, dice, es que nunca me entendieron, es que no me dejaron expresar lo que yo sentía, ¿sí? Nadie me preguntó cómo estaba, solamente se limitaban a señalarme, eres el flojo, eres el nini, estoy avergonzado de ti, todas esas cosas que lastiman, y que no solo lastiman, sino que hacen una herida que queda, y ya lo hablaste tú mucho tiempo en algunos otros programas que me ha tocado ver contigo, esas heridas, ¿no? Sí, claro. Entonces, esas ventanas también debemos preguntarnos, es la expresión de sentimientos.
¿por qué no me permito escuchar a mi hijo en cuanto a lo que siente, no lo que piensa? Es muy diferente la parte cognitiva a la parte emocional. Totalmente. ¿Sí? Entonces, enseñar incluso a los hijos qué es lo que está sintiendo, porque a veces ellos mismos dicen, ni yo sé lo que estoy sintiendo. Ahorita pues está muy de moda la película de Intensamente, y esa parte es donde se les enseña a los hijos a expresar lo que sienten, pero primero tengo que identificar si estoy enojado, porque estoy enojado. Y algo importante, ¿se vale estar enojado? Claro que se vale estar enojado, pero ¿cómo vas a canalizar ese enojo? ¿Hacia dónde va dirigido? Hacia dónde va dirigido, así como todas las emociones. Las emociones no son buenas ni son malas, simplemente son. Algunos autores las manejan como incómodas o cómodas, ¿sí? Pero todas tienen una parte importante. Si las sabes gestionar, claro que te ayudan a continuar y a crecer, ¿no? Entonces esas ventanas son la expresión de sentimientos, el que se les permita a los hijos expresar lo que sienten, cómo lo sienten, y darles también su espacio para que lo puedan canalizar. Cuando ellos muchas veces dicen, se mete a su cuarto, se encierra y azota la puerta. Bueno, pues nada más hay que enseñarle que no tiene que azotar la puerta, que no tiene que pasarse todo el día ahí, pero que si necesita él un espacio donde él tiene un lugar seguro en casa y él puede controlar su emoción, es muy sano que el adolescente, por ejemplo, o el niño incluso, vaya a ese espacio seguro. Y bueno, pues esa estrellan las ventanas y, bueno, las bardas. No hay, las bardas. Bardas, sí. Okay. No hay una casa donde no tenemos un perímetro, o sea, tiene que haber, ¿no? Y esas bardas yo las expreso como los límites. Esos límites que van de la mano de la expresión de sentimientos, de la comunicación, de los valores, pero esos límites que muchas veces nos quejamos porque es que no respetan límites, no hacen lo que les pido, pero bueno, como adultos, ¿qué estamos haciendo para que esos límites no se respeten? ¿Sí? Los límites muchas veces se cree que son para las otras personas, pero los límites son tanto para mí como para la persona a quien yo lo pongo. ¿Qué significa esto? Los papás, al querer tener esta prevención que estamos tratando en este tema, es que los límites sean claros, ¿sí? Que sean firmes. Yo les digo, los límites con amor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Límites con amor. Bueno, no tengo que gritar para yo poner un límite, ¿sí? No tengo que ser grosero para poner un límite. Puedo poner un límite claro, ¿sí? Pero lo más importante, y es lo que nos falta muchas veces, es que los adultos sabemos poner límites, pero no los sabemos respetar. Somos los primeros que no respetamos esos límites. No los brincamos, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿qué tenemos que aprender? Mira, es tan sencillo como empezar a pensar y decir que mi sí se convierte en un sí y mi no sea un no. En un verdadero no. Así, de ahí partimos y de ahí pues muchas cosas. Si yo prometo algo, por ejemplo, a un niño, a un adolescente, ¿sabes qué? Si estudias y pasas el examen, te voy a dejar ir con tus amigos al cine, pero luego el día de ir al cine yo le digo al adolescente, ¿sabes qué? No, porque no tendiste tu cama. Entonces, el límite que yo puse fue, si tú pasas el examen vas a tener ese permiso. Pero luego, como al siguiente día le pedí tiende tu cama, no lo hiciste, pues ya no te dejo ir. ¿Y qué crees? Entonces, ellos no empiezan a creer en ti, ¿sí? Y aparte de que los hijos o en la familia exista este punto importante que se llama amor, también tiene que haber ese respeto a los límites. Porque si no lo hay, y es una de las cosas que yo le escucho constantemente, es que no me pusieron límites, es que me dejaban hacer lo que quería. Entonces yo hacía cuantas cosas porque voltearan a verme, porque me dieran un momento de su tiempo, ¿sí? Porque me escucharan. Entonces yo destruí el coche, bueno, hice tantas cosas, ¿no? Historias que, bueno, ya te imaginarás. Y entonces ellos dicen, pues yo lo hacía simplemente para que voltearan, ¿sí? Entonces los papás, ahí tenemos que ser bien claros cuáles son los límites que estamos poniendo. Tenemos que escucharnos nosotros mismos al poner un límite,
¿sí? Porque esto es lo que va a ser un parteaguas en que los valores, la expresión de sentimientos y la comunicación den resultados positivos. Así. Tan sencillo. Y ahorita, escuchándote esta parte, ahorita de esto, pues a mí me regresas a muchas cosas de las que yo pasé, ¿no? Y de lo que creo que pasamos muchos. ¿Por qué? Porque ahora los tiempos como que están muy diferentes, ¿no? A los tiempos de antes, digo. Hoy pocos papás están en casa. Yo creo que a veces le delegan el trabajo a los abuelos. Y los abuelos, no digo que es malo, pero a veces son muy consentidores. O en algunos de los casos los hijos los dejan solos. Imagínate qué tanto problema genera esto de lo que me estás comentando ahorita, y que creo que ya a través de un programa de recuperación, cuando uno hace un poquito el análisis de los diferentes puntos o de los diferentes pasos que hay, te das cuenta que sí es, que definitivamente te pasó por algo. Ajá. La prevención, me estás hablando muy claro de esto. Ya cuando una persona ya genera el uso y el abuso, o más bien cuando empieza a hacer el contacto con alguna sustancia, ¿qué sigue? Ok. Si me permites nada más, claro. Te diría un punto más que tengo yo claro. en esta parte metafórica de la casa. Uh-huh. Y bueno, digo, siempre que dibujamos desde preescolar, cuando nos dicen dibuja una casa, también siempre ponemos un árbol, ¿no? Casi siempre ponemos un árbol o un jardincito. Bueno, ¿qué representa un árbol en esta casa que está aquí en mi imaginación? Pues representa esa protección, ¿sí? Y eso es la familia. Y en la familia entra una red de apoyo, ¿sí? Es los papás, de los que hablábamos principalmente, pero también los abuelos, que tocaste tú, por ejemplo, pero también los hermanos, pero también los tíos e incluso los vecinos. O sea, esa familia de sangre y esa familia de elección. Esa familia que necesitamos cualquier ser humano para sentirnos protegidos, para sentirnos que si tenemos un problema y que tal vez no nos acercamos a mamá o a papá, pero hay un tío, o hay el padrino, o hay el hermano mayor, o hay la abuela, el abuelo, qué sé yo. Entonces, donde sentimos esa protección, ¿sí? Y bueno, tú me decías, bueno, y después de ahí, si empieza el consumo, por ejemplo, ¿qué sigue? Pues lo primero que sigue ahí es que la familia acepte. Y que acepte esto como una enfermedad. Porque si nos vamos, es que no, es que qué van a decir, es que en el colegio, es que en la sociedad, es que la propia familia, a veces se trata de tapar entre la misma familia. Y yo creo que pues es una enfermedad, y bueno, ya lo dice la Organización Mundial y todo, ¿no? Sí, La claro. salud. Entonces, no estamos diciendo nosotros, tenemos que aceptarlo así, como un cáncer. Un cáncer que viene, destruye no solamente al enfermo, sino a todos los coenfermos, a todo el sistema, a toda la red de apoyo, incluso muchas veces. Entonces tenemos que hacer eso y tenemos que, pues muchas veces decimos en México hay que tomar al toro por los cuernos. Totalmente. ¿Sí? ¿Y qué es tomar al toro por los cuernos? Pues darme cuenta que mi hijo está consumiendo. Pero bueno, antes de un consumo, recordemos que hay señales de alerta, señales que nos están diciendo algo está pasando, ¿sí? Porque muchas veces me dicen los papás, es que yo no me di cuenta. Y bueno, yo pregunto, ¿y dónde estabas? Así ese es el comentario que hacia donde yo iba, ¿no? Que a veces creo que tú lo vas a manejar ahorita, porque en muchos de los casos sí saben, sí se dan cuenta, nada más que no lo quieren ver. Es la mayoría de veces, ¿eh? Es la mayoría de veces. A veces decimos, es que yo no sabía, es que yo no conocía de drogas, es que no estoy, bueno, pues ahorita nos bombardean redes sociales espectaculares, televisión, o sea, tú decías hace unos momentos, las generaciones van cambiando, ¿sí? Y ahora estamos en la época de inmediatez, o sea, todo lo puedes conseguir así, ¿sí? Cuando yo era niña, yo no iba a una farmacia y encontraba que en la farmacia vendieran cigarros o vendieran alcohol, y ahora nos metemos a farmacias y ahí encontramos, ¿no? Sí, claro. Entonces, a las tiendas de conveniencia y todo esto. Entonces, hay señales de alerta claras que tenemos papás que estén escuchando o
o cualquier persona que quiera proteger a alguien menor del consumo de sustancias, son puntos importantes. Por ejemplo, si yo empiezo a ver que mi hijo, mi hija, el niño o el adolescente, porque tristemente empiezan a consumir ahorita desde primaria. Están llegando ya más baratos, más chicos y más baratos, así le decimos nosotros. Exactamente, entonces en otros momentos decíamos secundaria, prepa, no es cierto, o sea, no es cierto. Ya ahorita es desde primaria, y bueno, si vemos que el niño, el adolescente se empieza a retraer, a estar callado, empieza a veces a dejar de comer, empiezas, por ejemplo, en adolescente, de repente me encuentro que ya se me perdieron los cerillos con que prendo la hornilla de la estufa. Y qué raro, se acaba de comprar cerillos, ¿dónde están? Y bueno, pues no están, y uno no le da importancia porque ¿qué cuesta ir a la tienda y comprar unos cerillos de 5 pesos? O que, qué raro, no está el foco, por ejemplo. Ahora en esta época, ¿no? De los focos. Ahora en esta época de los focos. De los cri-cris, se llama, ¿verdad? O que, se desapareció la pasta de dientes. Pero si yo compré pasta de dientes, ya se acabó. Y la gente seguramente se estará preguntando qué hacen con todo eso. Claro. Pues sí. Sabemos que a veces a un churro de marihuana, si le ponen su embarradita de pasta de dientes, pues eso potencializa la sustancia. Si vemos que el foco desaparece, bueno, pues por ahí que estemos consumiendo. Es el instrumento que se utiliza, o que la simple cajetilla de cerillos, los encendedores, y bueno, pudiéramos enumerar varios, ¿sí? Entonces, cuando está pasando esto, las gotas, por ejemplo, para disimular el consumo de marihuana, pues una de las características es que los ojos se ponen rojos, entonces, ¿cómo voy a disimular, no? Echándome un gotazo echándome un gotazo que encuentras gotas muy económicas. Entonces con esto ya empiezo a disimular, entonces alerta con eso, esos son focos rojos. Si mi hijo empieza a llegar, por ejemplo, súper perfumado, ¿no? Pues si es adolescente, le gusta andar arreglado y perfumado, pero ¿hasta qué extremo? ¿Sí? ¿Qué está queriendo disimular? Ocultar. ¿Sí? ¿Qué está queriendo ocultar? ¿Sí? O que se encierra en su recámara, pero le pongo seguro. O sea, ahí son los límites, ¿ok? Es tu espacio, es tu recámara, cierras tu puerta, pero no con seguro. ¿Sí? Y bueno, entonces esas alertas que se nos están manifestando, que no queremos ver porque decimos no a mi hijo, no a mi hija, no. Digo, ya sabemos que también el consumo ha subido considerablemente en las mujeres, ¿no? Y a veces yo, me asusto a veces más de cómo estamos actuando, cómo están actuando jovencitas y están desatadas, ¿no? Entonces, ahí hay que ver qué está pasando, ¿sí? Para poder prevenir esto. Y cuando ya lo veamos, que estemos dándonos cuenta, está pasando esto, pues vamos a acudir como acudimos con cualquiera cuando nos enfermamos. Si nos duele una muela, pues vamos con el dentista. Pues aquí hay instituciones gubernamentales, hay grupos de apoyo, incluso en iglesias, o sea, hay teléfonos, la televisión nos está anunciando cada rato, si tienes problemas con drogas, llama a este teléfono. Y bueno, lo importante es no quedarnos con las manos cruzadas, no decir no está pasando, porque es muy triste. Y ahorita recordé el caso de un paciente, cuando él empezaba el consumo, yo les decía a los papás, ¿sabes qué? Ellos me lo llevaron a terapia individual, y yo les decía, no, esto necesita un internamiento. Así es. ¿Sí? Perfecto. Y yo le decía, ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque está viniendo a su consulta y yo así directamente les digo, ¿cuándo fue tu último consumo? Y bueno, tratan de maquillarte todo, pero bueno, ya hemos estudiado esto. Y le digo, no, ¿cuántos minutos haces que consumiste? Y pues me decían antes de entrar al consultorio, en el carro, ¿no? O sea, y bueno, yo le decía a esos papás, es que este es el momento oportuno para poder cortar ese cáncer de tajo, y entonces un internamiento, hay que sugerir un internamiento porque hay que desintoxicar, y bueno, las fases que llevan una desintoxicación y un tratamiento multidisciplinario para esto, ¿no? Y bueno, eso fue hace como unos 8 años, y bueno, hace un par de semanas
supe que este pacientito estaba ya en un lugar internado, el consumo es mucho más considerable, ya son 7 u 8 años, no tengo más o menos ¿Qué siguió? presente, que siguió con el consumo, ¿sí? Ya no fue solamente marihuana que era lo que consumía, sino ya fueron muchas otras sustancias. Esos vacíos que en algún momento se trataron de tapar, que son lo que hablábamos ahorita, comunicación, expresión de emociones, valores, todo esto, pues solamente esa herida se hizo muchísimo más profunda. Yo les digo, ya fue una herida crónica, una herida que se está pudriendo, ¿sí? Y que bueno, los resultados ahí están. Y de verdad duele mucho eso, ¿no? Incluso a nosotros como profesionales, pues duele, pero pues una vez más queda claro que el paciente que quiere salir adelante no es fácil, es un camino complicado, pero lo puede lograr. Así es, y qué bueno que mencionas eso, porque en algunos casos que yo te comunicaba hay gente que no sabe qué hacer, ¿no? Y a veces lo primero que agarra es la sugerencia de enciérralo. Y ahorita tú lo acabas de decir, que hay diferentes tipos de personas que su consumo sí es como dirigido hacia un internamiento, pero hay otros que no. Es correcto. Y en vez de hacerles un bien, les causan un mal. Entonces, yo en lo personal siempre les he dicho, o tratamos de decir, que hablen con un profesional antes de, ¿sí? Porque las sugerencias de la familia, de los amigos o de muchos a veces son erróneas, ¿eh? Y a mí en lo personal me ha tocado ver chavos o chavitas que no tenían como ese consumo excesivo o que no eran tan propensas a un internamiento, y la familia tomó a lo mejor una mala decisión. Y yo digo, en vez de ayudarlo, pues les han dado, pues no darle la mano, ¿no? Pero sí como que han encaminado más a esa situación para que ya el chavito llegue y se enoje y tenga más problemas. Pero yo sí creo que antes de un internamiento se tiene que hablar con un profesional. Y sabemos que profesionales como ustedes, pues ahí en la parte psicológica, en la parte de psiquiatría, también en la medicina, los adictólogos, también te pueden ayudar, porque bien lo sabemos que ahora la medicina también está trabajando con esta parte, ¿no? Para quitarle la ansiedad, para diferentes cosas. Yo siempre voy a repetir, licenciado, ahorita que yo no soy profesional ni en psicología ni en medicina. Yo lo que me gusta es escuchar, tratar de dar una sugerencia en dónde se encuentra, porque a mí así me lo dijo mi padre, alguien que ya sabe más y que el día de hoy pues yo puedo encaminar base a una experiencia. Pero esto es definitivo de lo que tú nos estás compartiendo, ¿no? Los momentos claves, y creo que los acabas de marcar muy bien. Ahorita hablabas tú mucho de las mujeres. Yo creo que no son temas que se tocan en muchos lados. Yo te voy a hacer un comentario de algo con mucho respeto. En otros lados he visto que a las chavitas o a las mujeres las ponen a hablar, más que nada de lo sexual. Y yo creo que no es por ahí. Porque las niñas, pues aparte de exhibirla, sin respetar un poquito su anonimato o su cara, no sabes el problema que le puedes causar cuando salga de una entrevista. Y yo creo que no es por ahí. Pero esto viene a muchas cosas que se están marcando en las redes, ¿no? Pero tú lo acabas de decir, ¿por qué las mujeres el día de hoy, o por qué nos podrías comentar por qué las mujeres el día de hoy traen tantos esta situación tan marcada? Mira, bueno, pues yo creo que las generaciones son diferentes, sí, ya no son diferentes, pero hay muchas cosas que son iguales, que cambian los nombres, que cambian los contextos, que cambian, ¿no? Vamos en un constante crecimiento y avanzamos, pero cambian las cosas. O sea, por ejemplo, ahorita se me ocurre, es muy fácil abrir una computadora o alguna tableta o celular, por ejemplo, y que un niño esté viendo X caricatura. Pero de repente por ahí sale un comercial o sale una información de pornografía. Así es. ¿Sí? Y el niño, pues, de naturaleza es curioso y entonces se queda viendo y de repente empieza a llegar más, y cuando es adolescente, tú sabes, eso está despertando su sexualidad totalmente, porque la sexualidad, o sea, desde niño está la sexualidad, claro, pero se va desarrollando diferente. Entonces, en la adolescencia pues está todo. Y empiezan a buscar todo eso por la curiosidad. Y es normal.
O sea, eso es normal, no nos tenemos que asustar. Los niños cuando están en kinder, por ejemplo, en edad preescolar, pues empiezan a ver por qué son diferentes el uno al otro. Tal vez los niños no preguntan tanto, pero sí ven que hay diferencia. Y bueno, va pasando y... ¿Qué creo yo con este punto que me preguntas? Pues que también el alcoholismo en mujeres se había desarrollado mucho, ¿sí? Pero las mujeres, digo, por algo, las mujeres son las que cargan en el vientre a los hijos, por ejemplo, y que tienen esa resiliencia, esa fuerza. Yo no digo que los hombres no, ¿sí? Pero muchas veces los hombres quieren evadir alguna situación, un problema, y dicen, ¿qué voy a hacer? Me voy a tomar la copita y voy con mis amigos y bueno. Y a lo mejor la mujer va y dice, voy a chismear con la vecina, con la amiga, y ahí hay un desfogue, ¿no? Y como que eso se usaba más, y porque traemos cultura también. ¿Y qué decían? Es tu cruz y te aguantas. No, y ahora no, ahora las mujeres estamos avanzando en muchas áreas, pero bueno, pues a veces nos vamos de la libertad al libertinaje, ¿no? Y eso es lo triste. Y entonces ahora vas, no sé, en un transporte escolar y colectivo, cosas así, y las chicas son las que usan su vocabulario, digo, yo también lo sé decir, pero pues un vocabulario pues, no adecuado, no es ese de que antes te decían, oye, eso no se dice, oye, o no se dice aquí, al menos. Entonces, ¿qué están haciendo las chicas? Pues querer dar ese paso adelante, demostrar yo también puedo, y entonces yo también puedo comprar una botella de alcohol, puedo que la gente voltee a verme en el antro porque yo estoy bailando, porque yo estoy tomando. Haciéndose notar, ¿no? Haciéndose notar. Ajá. Y entonces, pero ¿a qué va esto? Pues a llenar todos esos vacíos de los que venimos hablando, tanto los hombres y las mujeres. Ahorita no quisiera ver en el sexo, sino esa necesidad del ser humano. Todos la tenemos. Sí, es de las cosas que hoy son más visibles, es los cambios que está teniendo la sociedad en cuanto al hombre y la mujer, ¿no? Yo digo, en los lugares a donde yo asisto y que me dan oportunidad de visitar, pues hemos visto esa parte. Ahí a veces la mujer, dicen que la mujer es muy difícil que llegue a un grupo de AA, y también es muy difícil que una mujer llegue a un centro de tratamiento, a un lugar donde las atiendan. ¿Se guarda mucho esa parte de la mujer o...? Yo creo que sí, yo te digo también de eso, para mí es un punto importante la cultura, ¿sí? El que van a decir. Ahora, pues también es bien sabido que, por ejemplo, en una familia cuando, por ejemplo, muere el hombre, no quiero quitar el valor de él, ¿sí? Yo sé, claro. Y lo veo como, incluso la Biblia lo maneja la cabeza de la casa. Pero es más funcional un hogar cuando el hombre no está. La mujer de alguna manera saca adelante, que hay muchísimos hombres que también lo hacen, ¿sí? Pero es esa parte de la mujer que protege, pero que también trabaja, pero que también cuida, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando esta mujer empieza a tomar y todo? La familia hace cuenta que sucede un terremoto, ¿sí? Y a veces es más fácil para una mujer darle la mano al hombre, al varón, al esposo, al compañero de vida, que el hombre a la mujer. ¿Por qué? Porque ella dice, no, pues esta mujer está loca, ella es una borracha, una viciosa y mejor ahí nos vemos, ¿sí? Huye, como mecanismo de defensa inconsciente, claro. ¿Sí? Y a lo mejor las mujeres dicen, no, pues es que están mis hijos y eso, a veces toman, a veces no toman, y bueno, y tomar la decisión de decir, la mujer va a ¿cómo se llama?, ser internada y todo eso, es como un tabú y como que, ¿por qué no? Y bueno, se me viene a la cabeza ver un hombre que se acuesta con muchas mujeres, como se le llaman, y una mujer que se acuesta con muchos hombres, como se le llaman. Hay diferencia, ¿eh? Claro que sí. Totalmente. Eso sí, es más despectivo hacia la mujer que hacia la mujer. Sí, totalmente. Y entonces en los centros de rehabilitación también, o sea, incluso hay muchísimo más clínicas, centros de rehabilitación, donde hay para varones que para mujeres. Afortunadamente ya hay más espacios para mujeres también, y qué bueno que se esté considerando todo esto. Claro, y otra de las cosas importantes que ahorita acabas de tomar es el punto de vista que yo he platicado con alguien o con algunos, es los centros, llámese los centros de tratamientos, llámese clínicas, anexos y todo, son necesarios. El problema yo creo que a veces es
no hay una buena dirección o un buen manejo de ellos, ¿no? En estos lugares, porque me ha tocado ver, y yo creo que tú también lo hemos visto, pues que en algunos centros el que se encarga del lugar está consumiendo. Claro. Y pues, ¿qué esperas? Dices, de la cabeza está consumiendo, ¿qué esperas de eso? Yo creo que muchos ayer lo tocábamos con mi padrino que vino a cenar aquí a mi casa y hablábamos de esa parte, ¿no? De que hay mucha gente, hoy hay mucho auge de que cuando salen de un lugar, luego quieren tener su centro. Sí. Y decía mi padrino, pues por alguna situación, o no les gusta trabajar, o ya creen que de ahí se van a hacer ricos, ¿no? Pues sí, y como tú decías hace unos momentos, y tocábamos el punto, la adicción es una enfermedad, claro. Y la enfermedad tiene que ser tratada por profesionales, y los profesionales ya no es, yo como psicóloga lo cubro todo, no, es un grupo multidisciplinario, hablabas tú de un médico especialista en adicciones, no es lo mismo ser psicóloga que ser una psicóloga con una especialidad ya en el tema de adicciones, ¿no? Entonces, el psicólogo, el psiquiatra, el médico adictólogo, el equipo de trabajo. Entonces, es bien importante que cuando esto suceda, y por ejemplo a mí me preguntan, oye, recomiéndame un lugar, yo les doy algunos puntos de referencia y les digo, pero ustedes vayan, ustedes vean, ustedes pregunten y sobre todo ustedes decidan. Porque, bueno, pues hemos escuchado tantas cosas tan monstruosas, técnicas, ¿no? Y que a veces te quedas de verdad. Y sobre todo eso, ¿no? Bueno, y bueno, pues un adicto siempre va a estar pues en negación y pecados y muchas cosas, pero yo les digo, asegúrense que sea un lugar donde ustedes les permitan como familia tener acceso, conocer el lugar, que no les limiten, digo, tampoco van a ir a hacer, ¿sabes qué? Quiero venirlo a ver ahorita y ya no hay reglas en las instituciones y todo y se tienen que respetar. Pero que ellos se sientan con esa confianza de poder decir dónde dejo a mi familiar, dónde dejo a mi paciente, ¿no? Porque pues estamos trabajando. Y algo fundamental es que la familia también se atienda, claro. ¿Sí? Porque muchas veces pareciera que van y depositan como si fuera un mueble y estamos olvidándonos, o sea... Ahí te lo encargo y te arregla, ¿no? No es así. Y darnos cuenta que también es un proceso, que no es de la noche a la mañana, digo, AA lo maneja solo por hoy, y solo por hoy. A mí me gusta mucho ¿cómo le llaman? No es eslogan, son los axiomas. Un axioma, perdón, sí, gracias. Sí. El axioma, porque si todos los seres humanos viviéramos en solo por hoy, creo que cambiáramos muchas cosas, muchas de nuestras debilidades, de nuestros defectos de carácter. Y ¿quién te dice que vamos a estar vivos siquiera el siguiente segundo de nuestra vida? O sea, no sabemos qué puede pasar. Entonces, si empezáramos a hacer los cambios solo por hoy, pero empezáramos hoy, no esperáramos. Sí, claro. Así, entonces, esa es una parte que me gustaría dejarlo, ¿no? Como mensaje a la gente que nos pueda estar escuchando, nos pueda estar viendo, que pongamos acción, que no nos asustemos. Antes hace años se hablaba de cáncer y significaba muerte, ¿no? Pero la gente actuaba. ¿Y por qué cuando decimos adicción, pues nos congelamos, incluso también nos ponemos en un caparazón como para, no, a mi familia no? Y digo, es difícil, pero es más difícil si no se afronta y si no se atiende la situación en el contexto global. Así, tú tocaste ahorita algo muy importante de lo que hay algo en la literatura de decir, qué diferente es ver a una persona con la enfermedad del cáncer a una persona con la enfermedad del alcoholismo. Es muy diferente. Sí, porque tú ahorita acabas de decirlo, ¿no? A lo mejor al que tenía cáncer en otro tiempo, pues había una red de apoyo, y al del alcoholismo decían, no, pues que se vaya para allá, pues, pero también lo acabas de decir, es una enfermedad. Y que hoy, no sé cuánta gente, la información que les va a llegar, pero señores, es una enfermedad. El alcoholismo y la drogadicción, y tú lo acabas de decir muy bien. Y creo que esto mucha gente ya lo conoce, de que este es un trabajo que se tiene que hacer por varios especialistas. Yo, en estos casos, cuando uno sale de a lo mejor del lugar, pues tienes que seguir el acompañamiento. Ahorita lo platicábamos atrás, ¿no? Antes de empezar con esto, el acompañamiento, pues, tienes que seguir con tu psicólogo, tienes que, si necesitas todavía la parte médica también, pero estos especialistas se tratan y te trabajan mediante a lo que conocen.
No es igual que llegas. A mí me ha tocado ver en algunos lugares cuando acaban de llegar al chico que lo acaban de agarrar, y nada más de verlo le dicen, se va a quedar un año, y digo, ay, cabrón, sí, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes decir tú que un año si todavía no hay un diagnóstico, Exactamente. solamente hay una enfermedad, adicción, pero no hay un diagnóstico. Ellos se van con la onda de, ya lleva 3 años. No, y es como, otra vez vuelvo al ejemplo del cáncer, llegan al hospital y bueno, pues primero hay que identificar en qué parte del cuerpo está el cáncer, en qué fase va el cáncer, qué tratamiento vamos a llevar, y no nada más es la quimio y todo eso, es multidisciplinario, o sea, tiene que trabajar lo emocional, se tiene que trabajar tal vez con una especialista en esto, que sería una tanatóloga, en el caso de la psicología, con una nutrióloga, la alimentación y bueno, un sinfín, ¿no? Y cuando llegan al hospital y se atienden por especialistas, bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, es la primer quimio y salen? Pues la familia luego pregunta, ¿y qué hay que hacer? ¿Y cómo tenemos que hacer? Y todo eso. Y así es en las adicciones, cuando está en un proceso de recuperación, si la familia se involucra desde el momento que el paciente entra al lugar donde esté siendo atendido, también la familia, es importantísimo que se atienda, que busquen redes de apoyo también y de ayuda, todos los grupos que hay para esto, la NONI, bueno, varios grupos. Entonces, también nosotros involucrarnos y preguntar qué tenemos que hacer, porque tristemente, pues muchas veces las familias son la principal piedra de tropiezo para las recaídas, ¿sí? Para que el tratamiento que el paciente llevó, los cambios que se empezaron a hacer, que se empezaron a hacer en la clínica, esa conciencia, ese deseo de decir no quiero dejar esto atrás, salen y la familia es la principal piedra de tropiezo. Y eso pues es triste, pero es muy real. Sí, tú lo acabas de decir muy bien, estamos hablando de la prevención, pero también la familia necesita una prevención y después un seguimiento, ¿no? Ahora, si nos abocamos un poquito más adelante, pero tú lo acababas de decir en la explicación que nos dabas, que también es muy importante que la familia apoye en esta situación. Y eso es lo que ahora yo creo que nosotros que hemos estado un poquito inmersos en esta parte de ustedes, en la parte de profesional y tratamiento del enfermo alcohólico, y uno pues nada más con la parte a lo mejor de ir a contar la experiencia, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y se me pueden decir, no, pero pues el que está enfermo es él, sí, y tú lo acabas de decir, pero a veces de una u otra forma la familia también, cuando sale el paciente, sin quererlo, a veces en situaciones, hacen o le dan como, ¿cómo le podemos llamar? Situaciones para que vuelva a recaer, ¿no? Sí, ahorita que decías esto, se me venía aquí a la cabeza el recuerdo de, por ejemplo, cuando es una fiesta de, no sé, presentación de la niña 3 años, ¿sí? Y empiezan a hacer la lista de los invitados y de todo, pero pues tristemente empiezan, o sea, ves que encabeza esa lista de los requerimientos, pues el alcohol. Así es. ¿Sí? Y es presentación de una niña de 3 años, ok, van adultos y todo. Y entonces, a veces cuando salen, hay una fiesta para un coche. Ya estuvo 3 meses, pobrecito de mi hijo, y vamos a darle un coche, o sea, no. No. Como tú lo dices, y ahorita me recordaste en el internamiento que tuve yo, iba un chico, éramos 3 los que llegamos por primera vez ahí, bueno, yo fui el tercero, y al que llegó iba delante de mí, bueno, a uno que iba delante de mí, cuando sale, la mamá le compra un carro y se lo lleva a la playa. Y después de muchas recaídas, un día me pregunta a mi padrino, dice, ¿qué voy a hacer? Dice, pues a la que voy a encerrar es a usted, porque usted no entiende. Y ahorita hablabas de los límites, de todas esas partes, pero a veces la familia, insisto, cree que el enfermo nada más es él. Y el enfermo enferma, y yo creo que todos nos tenemos que curar de la misma manera. Totalmente, el sistema. ¿No? Ay, mujer, qué buena onda, qué buena plática, pero espero que tengamos más. Claro que si me das la oportunidad de seguirte invitando, digo, claro que sí. Lo que nosotros hacemos es esto. Dar un poquito de información, ustedes que son especialistas, yo lo que busco es, pues, que a lo mejor alguien nos diga, oye, yo quiero
quiero contáctame con la licenciada o esto o lo otro, y nosotros podemos hacer eso, ¿no? Claro. Poder hacer un poquito el trabajo de unir a todos. Sí, de eso se trata, de unir esfuerzos y de cada quien colaborar con lo que podemos, desde nuestro ámbito profesional y personal, ¿no? Porque esto de verdad tenemos que tener ganas de ayudar en el cambio, ¿sí? No es nada más la parte profesional. A veces un adicto necesita un abrazo, alguien que está en recuperación necesita sentir que una palabra de aliento, no nada más como profesional, sino vuelva a lo mismo, la esencia del ser humano. ¿Sí? Te lo agradezco muchísimo y aparte, pues ya con el tiempo que te he conocido, es una mujer muy profesional en esto. Y aquí sabemos que pues ya tienes varios tiempos, ya sabes cómo está el tejimanejo, dice que ya un adicto cuando quiere verle la cara a un psicólogo ya sería mucho, ¿no? Sí, mira, yo les digo, mira, si tú quieres venir a decirme lo que quieras decirme, quieres que yo te crea, pues así no juego yo. Mejor cuando sea el tiempo, aquí están abiertas las puertas de mi consultorio, mi ayuda, para podértelo brindar, porque también uno tiene que aprender eso. Sí, claro. Hay tiempo para todo y bueno, y pues me gustaría como dejarles como mensaje esta parte de que recordemos esto, la prevención. La prevención es bien importante, se los decía yo, desde muy temprana edad, ¿sí? Los niños aprendemos, bueno, cuando era niña, aprendemos con el ejemplo, y si siempre estamos viendo que es fin de semana y que mi papá llega del trabajo el fin de semana, que yo tanto como niño estoy deseando que mi papá esté conmigo, pero él llega con la botella de alcohol, con la cerveza, con los cigarros, con todo eso que estoy viendo, o que estoy viendo yo cuando como mujer invito a mis amigas, y en vez, o sea, a veces invitarles un café o algo, pues saco el tequilita. Recuerdo un par de niñas. O los dejo solos. O los dejo solos, un par de niñas, una vez pues las vi, y la verdad me dio mucha tristeza porque una niñita le dijo a otra, como, ¿qué te digo? 5 años, 6 años, una niña le dice a la otra, jugando a las comadres, dice, comadrita, ¿te invito un tequilita? Fíjate. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaban viendo esas niñas? Claro, entonces, lo que están viviendo. hay que ser coherentes también, porque como adultos queremos exigirle mucho a nuestros jóvenes, o a la gente que está a nosotros, a nuestros niños, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué en realidad estamos haciendo? ¿Estamos nada más dándoles un techo o estamos construyendo un hogar? ¿Sí? ¿Estamos abriéndole las alas para que aprendan a volar o los queremos tener aquí siempre? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso y bueno, nadie sabemos ser padres ni nadie sabemos ser hijos, estamos aprendiendo, ¿no? Y eso es lo importante, tratar de aprender y de dar lo mejor de nosotros y ser coherentes con lo que hablamos, con lo que pensamos y con lo que decimos. Muy Ese bien, es mi mensaje. pues te agradezco mucho y esperemos tener otra rica plática y que nos sigas regalando estas experiencias y el profesionalismo que ustedes tienen. Y yo siempre cierro con algo importante, que es una frase que ya se va a hacer como normal en este lugar, y es que con el uso y el abuso de las drogas no hay final feliz. Pinche tronado. Buenas tardes.